Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro son las 3 cosas que toda persona debe hacer, según el escritor y político cubano José Martí. Pero, ¿qué tan fácil resulta escribir un libro cuando te enfrentas a obstáculos y principalmente esos obstáculos que están arraigados en el no creerte lo suficientemente bueno, en no creer en ti y en tus propias capacidades? ¿Cómo escribí mi primer libro? Pero no es centrarme específicamente en cómo escribí mi primer libro. Este libro, la puesta en escena de sus mensajes de la editorial del Rosario, en donde está condensado muchos años de investigación, el trabajo de varias personas del equipo y todo un sueño que terminó por revelarse en nuestra empresa DCA, Desempeños Comunicativos Auténticos. Más allá de la escritura del libro, ¿qué me motivó a grabar este video? Principalmente impulsarlos a varios de ustedes que a lo mejor como yo en varios momentos y seguiré atravesándolos, nos debatimos entre el deseo de dar rienda suelta a nuestros sueños y propósitos y por otra parte la creencia de que no somos lo suficientemente aptos para lograrlo. Y entonces vamos analizando lo que pasó mientras escribí el libro y todo lo que llevó a escribirlo, todo lo que fue para mí tan difícil, y no porque sea tan difícil, es que normalmente uno se lo hace difícil. Primer punto que les invito cuando están en ese debate entre sus sueños y sus peores temores. Primero, establecer un propósito que te impulse. ¿Qué es lo que realmente te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que sueñas en esos momentos en que te atreves a ser más tú? ¿Cuál fue la sensación que me impulsó a escribir este libro? Se me fue convirtiendo en una necesidad imperante comprobar si la metodología que habíamos diseñado durante años y años, que aunque veíamos resultados, yo decía, pueden ser resultados influenciados por un factor emocional, pueden ser resultados influenciados por un momento, pero serán resultados que tienen bases. Esta metodología que ya empezábamos a darle nombre, que ya empezábamos a estructurar, la metodología DCA, Desempeños Comunicativos Auténticos, ¿es una metodología realmente o es una ocurrencia que no se sustenta en bases sólidas? Entonces fue como el impulso en que me arraigué para escribir el libro. Segundo punto, revisa vías para conseguir tu propósito. ¿Cuáles son las más factibles? ¿Cuál se facilita más? Y cuando elijas una vía, no te desvíes. Ahí sí puede parecer redundante. No te desvíes. Sigue por ella casi que con obstinación. Si te equivocas, pues tomas otra vía. Pero normalmente lo que nos hace perder el propósito es atomizarnos en muchas vías. Vete por esa vía. ¿Cuál era mi propósito fundamental? Sí, el libro era como el resultado de ese propósito, pero el propósito esencial era la responsabilidad que sentía que teníamos en DCA sobre si estábamos dando realmente bases sólidas a los clientes en ese momento, ahora también aquí en las redes, o estábamos siendo vendehumos, cosa que por mi formación clínica sí era impensable. O sea, donde me hubiera dado cuenta de eso, pues no estaría aquí grabando, jamás me atrevería a hacer algo tan irresponsable. Entonces, si esto se iba a condensar en un libro, decidí que era la mejor manera para comprobar si la metodología era válida, para recibir un aval de esa metodología. El libro era la mejor manera de hacerlo y decidí que no era con cualquier editorial, sino con Editorial Universitaria. Y claro, yo soy salida de la Universidad del Rosario, aquí en Colombia, entonces dije, voy a ir a mi alma mater y voy a ver si mi alma mater le interesa el tema. Muy amablemente la directora de fonoaudiología de mi universidad, de la universidad donde me gradué, me puso en contacto con una persona que tiene mucho respeto dentro de las editoriales, que es el doctor Juan Felipe Córdoba, una autoridad relevante en el ámbito de las editoriales universitarias. Tanto así que en el 2019 fue galardonado como el mejor editor universitario iberoamericano. Entonces,
estaba teniendo la cita con uno de los gurús y mucha gente me dijo, mire, es dificilísimo, él no acepta cualquier cosa y tiene que ser así, si no, no sería la fama de ser un editor estricto y muy selecto. Y empezó ese temor, pero ahí me fue más fácil. De alguna manera tal vez el teatro dije, bueno, pues si no logro escribir el libro, buscaré otra manera de comprobar cómo la metodología funciona. Así que fui lo más desprevenida o sea, tratando de ser lo más natural a esa cita. Y estábamos finalizando el año 2016, creo, sí, 2016, y fue un clic increíble con Juan Felipe Córdoba. Me escuchó con detalle, le interesó, dijo que era un tema muy relevante, le expuse cómo enfocábamos la comunicación desde la transmisión por el cuerpo, las palabras y la voz. Él especialmente se interesó en esos estudios que habíamos realizado, esas exploraciones desde la voz. Y yo no sabía nada acerca de escribir el libro y él me dio muchas pautas, me dio mucho ánimo y quedé tan impresionada con él que caí en una trampa. Y la trampa fue querer impresionarlo a él, no buscar en mí, buscar impresionar a otro afuera, no acudir a mis propias capacidades, sino el deseo de ser aceptada. Y ahí empezó la primera trampa. Se lo digo porque varios de ustedes, ya sea escribiendo un libro o un sueño, podemos caer en eso. Fue para mí increíble que una persona como él, yo le hubiera parecido interesante, mi tema le hubiera parecido interesante, hubiéramos hecho tanto clic. Entonces me sentí impactada por el deseo de llegarle a él muy bien, de corresponderle a él, y me metí a estudiar una cantidad de autores, desde la sociología, que era algo que él dominaba muy bien, desde la filosofía de la comunicación, y me metí en un callejón sin salida. En el momento en que empecé a buscar eso, viene mi tercer punto, y es: busca una frase que te impulse, una frase cohete que impulse tus sueños. Para mí fue en ese momento la frase de José Martí. Sembré varias veces árboles, ayudé a forestación en varios momentos de mi vida, a reforestación. Ya tuve 2 hijos y me sentía, fue todo un reto y me sentí muy satisfecha por ello, pero no he sido capaz de escribir un libro. Entonces me repetía una y otra vez la frase de José Martí. Para mí el deber es algo muy importante y a veces soy demasiado perfeccionista, entonces esta frase me impulsaba muchísimo y era como la frase impulso todo el tiempo, y me la repetía para no flaquear. Sin embargo, empecé a buscar por unos caminos que no eran con los que yo podía transitar. No soy filósofa, no soy socióloga, y como cuando comencé a leer tan diversos autores escribiendo cosas tan brillantes, entré en un pánico terrible. Y esta viene mi cuarta recomendación. ¿Estás dispuesto a pagar la moneda? Cuando algo vale la pena, hay que pagar una moneda. Y esa moneda es tan dura como tú la quieras. Siempre habrá que pagar una moneda, pero uno se complica y no termina pagando una moneda, termina pagando todo un bulto, como en Los Piratas, un bulto de monedas, y te complicas mucho la vida, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, en un momento dado, escribía y empezó ese primer obstáculo. Y todos esos obstáculos, la mayoría venían del interior. El temor de la página en blanco, no, ¿qué temor de la página en blanco? Pánico e inercia. Yo veía esa página, empezaba a escribir y recordaba lo que había leído de los autores y mandaba esos archivos a la papelera de mi computador y terminaba siempre llorando y entraba en un pánico tal que comencé a aplazar, porque sentía qué de importante tiene eso. Ahora tenía claro que yo era capaz de escribir un manual, pero no un libro, y no quería que el libro fuera un manual, quería que fuera un libro, y un libro académico. Entonces, leyendo todos estos libros de académicos muy importantes, sentí que lo mío era tan insignificante y me frené. Y es ahí donde, dentro de esas monedas que hay que pagar, dentro de si tú lo haces duro o no, empieza pues los temores, empiezan los paradigmas,
los estereotipos que tienes, y yo me tuve que enfrentar al peor obstáculo interior que uno puede tener, y se llama el síndrome del impostor. Seguramente varios de ustedes han encontrado mucho sobre ello, otros habrán explorado menos, y otros no sabrán nada. El síndrome del impostor es creer que tú no eres lo suficientemente bueno, que la gente está equivocada en relación contigo, y que tú has fingido o eres un fraude, y que en cualquier momento la máscara se va a caer y se van a dar cuenta que no vales, y se van a dar cuenta que lo que hiciste no era tan valioso como ellos, o a veces crees que lo que ocurrió fue por suerte. Entonces yo decía, no, fue una suerte que yo impactara al doctor Córdoba, pero realmente cuando él se dé cuenta que yo no soy tan buena, y claro, yo miraba lo que había escrito y lo borraba y decía, esto no, ¿a quién le va a interesar? Esto es estúpido, y el doctor Córdoba se va a decepcionar de mí terriblemente. Y entonces, dentro de ese pagar la moneda, una forma de superar esos obstáculos y no estar pagando un tesoro donde solo tenías que pagar una moneda, es lo que yo llamo vitaminas para el ánimo. Empecé a refugiarme en esas vitaminas porque por la mañana amanecía con ánimo, a las 2 horas estaba desanimada, a las 3 horas estaba aterrorizada, y en la noche estaba absolutamente decepcionada de mí misma. Entonces encontré las primeras vitaminas para el ánimo: videos, conferencias, libros, frases motivadoras, y me las repetía y las ponía mientras me bañaba, mientras lavaba la loza, mientras estaba haciendo actividades cotidianas, frases que me motivaran, videos que me motivaran. Para mí, más que, por ejemplo, eventos motivadores donde yo no me siento tan cómoda, eran más bien frases inspiradoras, historias inspiradoras, prédicas inspiradoras de diferentes religiones, de diferentes corrientes, y eso me afianzaba espiritualmente. Y la otra vitamina para el ánimo, y tal vez la mejor, son las personas que te aman. Y siempre, como dice Celia Cruz en su canción, siempre hay alguien, personas que realmente te aman, que se interesan por ti, personas que no compartes tus temores, porque por ejemplo hay gente de la familia que te quiere pero comparte tus temores y se paniquea contigo. Pues esas no son las que te van a servir, sino personas que realmente te aman. A veces no es dentro de tus familiares más cercanos, a veces son amigos con los que has compartido momentos de tu vida y con los que te sientes muy cómoda. Y aquí tengo muy presente a Raúl Díaz, una persona que al final terminó siendo coautora del libro, porque es un experto en los aspectos verbales, y yo me di cuenta también de mis limitaciones, y es que aunque sabía algo de lo verbal, no era lo suficiente para escribir un libro, pero en lo no verbal sí había desarrollado muchísimo, es decir, en el manejo del cuerpo y de la voz, porque lo no verbal incluye cuerpo y voz. A veces la gente cree que es solo cuerpo, no, cuerpo y voz eran algo que como teatrera y que como fonoaudióloga había explorado muchísimo. Entonces me fui a donde Raúl, le expresé mis dolores y le dije, Raúl, tú eres muy culto, tú has leído a todos estos autores, yo no doy la talla, ¿qué voy a escribir? ¿A quién le va a interesar? Y Raúl dijo una frase que se me volvió la siguiente frase. Yo repetía la frase como un mantra: sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Y esta vez la otra frase, la que me dijo Raúl, se me convirtió en el siguiente mantra que me impulsaba. Y es: estos autores han escrito maravillas sobre el qué, pero muy pocos han escrito sobre el cómo. Tú eres una experta en el cómo. Y en eso me afiancé. No seré tan buena en el qué, pero soy muy buena en el cómo. Y voy a tomar lo mejor del qué de cada autor que encuentre, y buscaré los qué para sacar los tips más relevantes, pero me voy a especializar en lo que he hecho como terapista, en lo que he hecho como actriz y en lo que he hecho como consultora durante muchos años y como docente universitaria. El cómo. Yo no seré buena en el qué, pero ¿cuál es mi especialidad? El cómo. Y eso me empezó a impulsar. No fue fácil, pero ahí lo iba haciendo. Entonces esas fueron mis vitaminas para el ánimo. Persiste, por supuesto, pero acepta el tiempo perfecto. El libro yo empecé a perfilarlo en el finales del 2016. A raíz de todo lo que yo le había pasado al principio como plan de trabajo de mi libro al doctor Córdoba,
que no sirvió para nada porque era algo con lo que yo quería impresionarlo y no lo que yo podía escribir honestamente, lo que me salía de manera auténtica y orgánica. Entonces yo fui donde él, le dije, mire, quiero confesarle que lo quise impresionar a usted, pero no es lo que yo puedo escribir bien y de corazón, no es donde puede estar mi aporte. Y él fue generosísimo y me dijo, comprendo y me parece que lo que estás haciendo es por donde va a ser mejor el libro, y todavía me dio más ánimo. Cuando uno es honesto, las personas normalmente lo reciben muy bien y lo animan. Buscamos mucho el título, yo le dije, le voy a dar un título por juego, la puesta en escena de sus mensajes. Yo pensé que él me iba a decir qué título tan horrible, y le dije palabras, voz y cuerpo, que es por donde vamos a enfocarla como el libro. Y en ese momento también le pedí, le dije, ¿puedo tener un coautor? Yo no soy tan buena en el mensaje verbal, me permite que Raúl Díaz, que es una persona prodigiosa en ese manejo de lo verbal, nos acompañe en la escritura de este libro como coautor. Y él dijo, claro que sí, si tú confías en él, por supuesto. Así que entonces Raúl empezó con lo suyo, yo ya más animada con un coequipero lo empecé a sacar. Juan Felipe nos dijo que lo entregáramos a finales del 2017 o primer mes del 2018, porque él quería que saliera en la Feria del Libro. La Feria del Libro de Bogotá es el evento más importante para el lanzamiento de libros en Colombia, y es uno de los más importantes en Latinoamérica. Es todo un referente a nivel de sacar libros. Tener un libro en la Feria del Libro es un sueño. Yo no lo imaginaba. Mire cómo los sueños, cuando tú persisten, empiezan a hacerse más grandes de lo que tú habías imaginado. Finalizando 2017 y surgió un obstáculo que fue un freno de mano. Esto ocurrió más o menos hacia septiembre. Una persona, y no sé si lo hizo con buena intención o no con tan buena intención, se manifestó ante lo que estaba escribiendo. El libro iba a salir por la categoría comunicación, y así lo estábamos escribiendo porque yo había dejado la clínica hacía como 12 años, entonces no era una autoridad para escribirlo desde el área de la salud. Así que lo decidí y lo enfocamos por el área de comunicación, que era a lo que me había dedicado como fonoaudióloga, porque creo que la comunicación es un área muy importante, no solo desde la patología, sino también desde la supuesta normalidad para los fonoaudiólogos. Y como mi compañero, mi coautor es periodista, pues decidimos sacarlo por la categoría comunicación. Juan Felipe Córdoba estuvo de acuerdo. Y esta persona reclamó, ella es fonoaudióloga, es profesional de la salud, el libro no puede salir por comunicación, ella ha de escribir para la salud, y esto nos derrumbó. El libro fue echado para atrás, no podía salir por la categoría comunicación, y por supuesto el sueño de que saliera en la Feria del Libro se iba al piso. Quedamos muy decepcionados, y esto que aplaza, que uno cree, pero era el tiempo, pero iba a salir en la Feria del Libro, pero habíamos trabajado muchísimo para que saliera en la Feria del Libro, se aplazó. Normalmente esos aplazamientos siempre serán para bien. Ese aplazamiento hizo que el libro se perfeccionara. Entonces empecé y dije, voy a meterle fotografía, voy a meterle unos audios, grabamos unos audios, eso implicó cantidad de cosas, locutores, estudio. Al final los audios no se lograron, no funcionaron muy bien, nos tocó quedarnos con las fotografías. Duró un año más el libro, pasó entonces, había pasado por pares académicos y tuvo que irse por pares de salud, es decir, de alguna manera una revisión científica. Yo dije, el libro no va a pasar porque yo no estoy escribiendo sobre salud. Para mi sorpresa, los pares de salud, los pares científicos que lo revisaron, lo aprobaron. Es decir, que la metodología tuvo una doble mirada desde el área de la salud, desde el área de la comunicación, lo cual la hizo más robusta, más fuerte. Me dieron muchos aportes, tuve que quitar algunas páginas para mi pesar, que yo sabía que sí me han funcionado en la empresa, pero que no tenía cómo comprobarlo, porque los clientes piden generalmente acuerdos de confidencialidad, entonces no me resultaban una muestra que yo pudiera sustentar. Sin embargo,
El libro pasa, lo empezamos a perfeccionar, le vuelvo y le solicito una prórroga al doctor Juan Felipe Córdoba, que tuvo una paciencia increíble. Le dije, estoy tomando unas fotografías, eso me lleva mucho tiempo, el libro va a quedar aún mucho más práctico, y él lo acepta. El libro sale en el 2019 y me acuerdo cuando me entregaron la primera copia y cómo era la portada. Raúl y yo celebrábamos, fueron muchas horas de trasnocho, y dice el doctor Juan Felipe, vamos a ver si logra salir para la feria del libro del 2019. Efectivamente, además la feria del 2019 fue por algo muy particular, se le dio mucha importancia a las editoriales universitarias, fue como muy relevante en ese momento, más que en el 2018, era el tiempo perfecto, y entonces viene lo que yo llamé la Feria de la Victoria. Y aquí la última recomendación: disfruta, disfrútate, celébrate tus triunfos. Es tu derecho, así sean pequeños, es tu derecho. Yo apenas el libro salió y salió a la feria, y bueno, en la feria fue fantástico, nos fue de maravilla, el libro fue muy bien aceptado. Nosotros éramos unos perfectos desconocidos y sin embargo fue el 5.º libro más vendido. Los libros universitarios va alguna gente a escucharlos, los autores van y hablan sobre el libro, y nosotros fuimos invitados un sábado. Ya casi se estaba acabando la feria del libro y fuimos invitados ese sábado con Raúl a dar una conferencia, y pues se esperaba poquita gente porque además éramos unos desconocidos, así que nos dieron un saloncito pequeñito, íntimo, pero donde cabía muy poca gente, y lo que venía después de ese saloncito, que era el único que tenían ahí en el stand, era toda un espacio donde estaban exhibidos todos los libros que lanzaba la editorial de la Universidad del Rosario. Fue impactante porque empezó a llegar y a llegar gente y a llegar gente, muchas convocadas por nuestros amigos, otros porque les interesó el tema, y de pronto había tanta gente que tuvieron que quitar todos los stands de los otros libros y crear un escenario grande. Entonces, como era casi que frente a un corredor y no quedaba privado de otros stands de otras universidades, y justo de la otra universidad se empezaron a pasar a nuestro stand. Llegaron de pronto cámaras, nos estuvieron grabando porque la gente veía, pero ¿por qué tanta gente ante estas personas? Creo que pensaron que éramos alguien muy reconocidos y no lo éramos. Recuerdo, fue fantástico, y una cola enorme de gente pidiendo firma de libros. Yo estaba abrumada ante esto, y Raúl estaba fascinado. Raúl disfruta más los triunfos, a mí me cuesta un poco más, y finalmente el Rosario traía más cajas de libros porque los que tenía se agotaron, se compró mucho el libro. Creo que en este momento van en su 3.ª edición, les ha ido muy bien, es un libro de la Universidad del Rosario, uno cede los derechos de autor porque qué mejor que una universidad lo respalde a uno, lo avale, y poder ceder el conocimiento para que una universidad lo difunda y lo expanda. Con esto les agradezco si hasta aquí han escuchado la historia. Si sienten que esto los motiva, estaremos fascinados. Cuéntenos en los comentarios lo que opinan, aportes que nos puedan dar, frases motivadoras que puedan ayudar a otros, y compartan este video con las personas que ustedes sientan que lo pueden aprovechar también. Y si este video te gusta y nos das un valioso me gusta, a nosotros sí que nos gusta. Muchísimas gracias.